Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio aquí en La República. Como cada tarde, Manuela Camacho acompañándolos de 3 a 4 y hoy tenemos que abrir con lo que ha sido una noticia de último minuto. Nos hemos enterado que hace apenas unas horas, quien era hace tan solo 3 semanas presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, ha presentado oficialmente su carta de renuncia que ya fue aceptada por el despacho presidencial. Así es como desde la República informamos hace tan solo aproximadamente una hora sobre este anuncio que dio el gabinete. Ojo que la renuncia se da a un solo día de que el gabinete de Balcázar iba a presentarse ante el Congreso para pedir el voto de confianza. La noticia dice: Denise Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso. Recordemos que ya desde la semana pasada se estaba hablando sobre una pugna dentro de las distintas bancadas que conforman el Parlamento por cómo iba a ser la distribución de los cargos ministeriales y con una serie de condiciones. Al parecer habían algunas bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos que no estaban del todo contentas y estaban condicionando el voto de confianza, en primer lugar, a la no privatización de Petroperú. Era una de las principales consignas que estaban sosteniendo. Pedían también cambios en el Ejecutivo, estaban diciendo que no estaban del todo conformes con cómo se había armado el Consejo de Ministros del presidente interino José Balcázar y criticaban básicamente la crisis energética y el manejo de todo lo que pasó las semanas pasadas, lo que hemos visto la semana pasada, la ausencia de GNB, el incremento de los costos. Tengo aquí una cita directa que Ilich López de Acción Popular dijo directa en sus redes sociales y había puesto: tanta improvisación llevará a que se elija un nuevo presidente en breve tiempo. Suena bastante amenazante. Ojalá ocurra lo primero. Era la misma posición que respaldaban algunos de los otros congresistas de bancadas, como les decía, de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular y Acción Popular, que tenían presión hacia el gabinete. Bueno, vamos a ir ahora con la franja electoral después de esta noticia y ya regresamos. Ya estamos de regreso y lamentablemente en el Perú, pasando ya un poco del lado político de la noticia, una mujer puede llegar a hacer una denuncia contra una persona por un delito tan grave como agresión sexual y esperar años para que no suceda absolutamente nada. Años en los que parece que a quienes imparten justicia no les importará ni su dolor ni el temor con el que vive una mujer que ha denunciado, sabiendo que su agresor, su presunto agresor, esté libre. Una persona que hace su vida como si nada, mientras una tiene que cargar consigo el trauma, el dolor, el estigma, el que de repente te juzguen, que no te crean, y el miedo. El miedo que implica denunciar a una persona con nombre y apellido y esperar a que las autoridades te crean y hagan algo con respecto a esta denuncia. Es el caso de la periodista Trilce Reyes, a quien conozco de manera personal y que denunció ya desde el 2024, estamos en el año 2026, a un familiar directo, a su tío, Uldarico Dani Martínez Sierra, por el presunto delito de abuso sexual en su contra. Los hechos, hemos podido leer lo que ya consta en la carpeta fiscal y son bastante graves, pero además constan de evidencia que han proporcionado, por ejemplo, testigos que lograron llegar al lugar de los hechos respondiendo a un llamado de auxilio de Trilce. Testigos que probablemente podrían dar, además de la versión que ya han otorgado hasta esta etapa de la carpeta fiscal, su testimonio para el juicio oral. Trilce Reyes ha denunciado a su tío en el 2024 y sigue esperando al día de hoy que se instaure el juicio oral como se le prometió en el 2025. Vamos a escuchar sobre este lamentable caso directamente de la voz de la protagonista, quien ha tenido el valor y el coraje de venir aquí a denunciar. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Trilce Reyes.
cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa. Bien, como lo anuncié, entonces ya me acompaña una querida compañera y colega, Trilce. ¿Cómo estás? Decíamos, lamentable encontrarnos bajo estas circunstancias, pero admirable ver que estás aquí para hablar con nombre y apellido y directamente sobre algo que no solamente es una injusticia inicial de lo sucedido, sino que se perpetúa con la indiferencia del Poder Judicial. Bueno, Manuela, gracias por el espacio. De hecho, yo lo veía bastante lejano poder hablar o contarlo, pero creo que es momento. Creo que una víctima habla cuando se siente lista, no cuando es el escenario, ¿no? Cuando pasó este suceso que te logré comentar hace unos días, me costó bastante procesarlo porque, como bien lo mencionas, es un tío en el cual yo he crecido, era como un segundo papá y lamentablemente un gran porcentaje de los agresores está dentro de casa, ¿no? Está en nuestro entorno, me tocó a mí, no pensé que iba a ser una víctima más, pero cuando pasó este suceso realmente fue bastante fuerte para mí porque no solo en ese día pues pasó esta agresión sexual, sino que en el transcurso de los días para mí fue muy duro poder procesarlo y porque mi red de apoyo en ese momento no existió, ¿no? Porque si bien mis papás estuvieron conmigo, pero en la red de apoyo en el que yo me había inclinado, que era mi familia, pues me había dado la espalda y sí fue bastante duro, ¿no? Y yo estoy aquí porque o sea, muy aparte que no es justo que esa persona siga haciendo su vida normal, el señor Ulderico Martínez Sierra, quien es abogado y además ex policía, pueda seguir en la vida haciendo más daño a más personas, ¿no? Sí, porque si lo hizo conmigo, que me vio crecer, ¿con cuántas más víctimas más no habrá de este sujeto? Así que yo también agradecería si es que podrían poner tal vez la foto de esta persona para que lo puedan reconocer, porque si bien decimos el nombre, pero Sí, que lo pongamos vean. por favor la imagen de la persona denunciada, Ulderico Dani Martínez Sierra, que además voy a contar un poco de lo sucedido con tu permiso, porque sí que no es fácil volver a escuchar, ¿no? Pero sí, quizás tú podrías contarnos un poco de aquello que sucedió el 11 de enero del 2024, dando yo la previa primero de que este señor Ulderico Dani Martínez Sierra es familiar directo de Trilce, es alguien con quien tú tenías suma confianza, se reunieron un día para hablar de temas familiares, además dentro de un contexto de vulnerabilidad, de la pérdida de alguien en común, y tú confiaste, dejaste entrar a alguien con quien creciste, es hermano directo de tu familia, entonces lo dejaste entrar a tu departamento el 11 de enero del 2024 y él aparentemente habría tenido desde un inicio otras intenciones. Sí, de todas maneras, sí, claro. Él aprovechándose de una situación bastante vulnerable en la que muchos de nosotros nos encontrábamos porque había perdido a mi abuela y seguidamente habíamos visto fallecer a mi tía en nuestra propia casa. Él sabía la situación en la que nos encontramos, yo tenía una sobrina, una prima y él sobrina huérfana, entonces estábamos viendo la situación en la que se quedaba nuestra familia, ¿no? Y estábamos hablando en la posibilidad de obviamente mantenernos todos unidos como siempre lo hemos sido, y yo recién me había independizado, entonces tenía mi casa, mi departamento, y que más aún sí compartirlo con mi propia familia, ¿no? Y bueno, tuve hay que llamarlo así, mala decisión tal vez de invitarlo a mi departamento para que él conozca y conversar un poco sobre la situación, porque él legalmente se estaba encargando de este proceso de mi prima. Él llegó directamente con muchísimo alcohol. Sí, llegó con alcohol, con un desayuno, y yo sin darme cuenta pues me estaba dando de beber demasiado. Entonces ya llegó un momento en que él empieza a cambiar el tono de conversación, en que si es que yo quería estar con sus amigos, debía primero pasar con él. Entonces ha hecho que a mí me desencadenó totalmente, porque yo ese tipo de cosas nunca había hablado con él, ¿no? Era mi tío, en el cual siempre hablábamos de familia nada más.
Y cuando yo ya me paro y me siento bastante mareada, bajo al primer piso y ahí es donde yo mando un mensaje a un amigo que él iba a venir a mi casa a ayudarme a remodelar algunas cosas, pero yo le había dicho un ratito que va a pasar mi tío, y entonces, porque yo todavía no había comentado a nadie que pues estaba con un amigo ahí, ¿no? Claro. Entonces yo le había escrito que me sentía como que en peligro por las cosas que él estaba diciendo, y ahí es donde yo ya pierdo como que el conocimiento, se da el abuso y me logro romper incluso parte del labio porque me caigo al piso, ¿no? Inconscientemente. Y lo que recuerdo es que esta persona que llegó a mi casa a salvar la situación, en la cual yo estoy eternamente agradecida, por supuesto, escucho su voz, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Y recién abro los ojos y yo estaba en el suelo totalmente desnuda, inconsciente, y la otra persona estaba también desnuda, tratando de decir, bueno, yo aquí tengo dinero, ¿no? O sea, lo poco que recuerdo. Sí, y hay videos, hay grabaciones, lo cual se han entregado a la fiscalía, todas estas evidencias lo tienen todos, y de hecho ese mismo día que se lo encontró a la infragrancia, esa persona que llegó a filmar todo llama a la policía, llama a otro amigo mío, llama a mi papá. Llegan todos al departamento, lo encuentran a él todavía semidesnudo porque no quería cambiarse, no quería salir de la cama. O sea, estaba en total actitud bastante de rechazo, malcriado, okay. ¿no? Entonces, se había puesto altanero. Sí, incluso hasta golpea a uno de mis amigos, lo golpea. O sea, tenía la fuerza, no es que haya estado inconsciente, como él ha podido asegurar. Tú sí lo estabas, yo porque sí hay una parte totalmente en el parte policial en el que indica, y esto que has narrado es muy importante, que tú llamas a este amigo porque te empiezas a sentir en peligro e intentas salir, pero te das cuenta que estabas en tal estado que no podías... Claro, no podías gestionar caminar hacia la puerta. Sí. Evidentemente esta persona se había dado cuenta que estabas en completo estado incapaz de consentir absolutamente nada. Sí, y incluso se molesta cuando yo llamo a la otra persona, como te que reclama. ¿por qué lo llamas? ¿No? ¿A quién le escribes o por qué le llamas? Y ahora que recuerdo, y también lo dije en ese momento, cuando yo, por ejemplo, teníamos un grupo familiar, yo quería tomar una foto, ¿no? Como para decir, miren quién me ha visitado, y él no quiso que tomara la foto. Entonces yo no sospeché nada, pero dije, qué raro. Pero entonces, después de lo que pasa ese día, empezando a recordar ciertas cosas, ciertos detalles, entonces ahí empiezo a darme cuenta que sí, pues no, él había ido con una ya premonición de hacer lo que hizo, ¿no? Y no puede irse por la vida destrozando vidas de otras personas, ¿no? Por supuesto. Hay algo que además, bueno, hay detalles que son importantes y que a estas alturas, con la cantidad de evidencias que había en el lugar de los hechos, es increíble que el hombre siga libre como si nada. Y que en ese momento, exacto, lo detuvieron solamente por un par de horas y fue puesto en libertad. No hay solamente un testigo, hay por lo menos 3 testigos de lo que sucedió ese día en el departamento, entre ellos tu padre, que acudió a rescatarte después de que este amigo lo llamó, ¿verdad? Sí, porque mi mamá estaba de viaje. Entonces, sabiendo todas esas cosas, entonces te das cuenta básicamente que él pues planificó un escenario perfecto para poder hacer eso, ¿no? Y de hecho, en la comisaría, uno de mis tíos también que fue, ya te habló de la familia paterna, porque la materna sí me dio la espalda totalmente. ¿Lo respaldaron a él? La materna sí. Empezaron a decir que él había reunido a todos para explicarles de que no se acordaba nada, de que me había confundido, ¿no? A tal punto de con una de las chibolas que salían, así ese textualmente lo que decía. Pero cuando estábamos en la comisaría, Manuela, cuando se le captura en flagrancia al señor Ulderico Dani Martínez Sierra, mi tío es el que estaba ahí dentro escuchando, él empezó a decir que él y yo éramos pareja. Empezó a inventar que él y yo éramos pareja, que habíamos tenido una discusión, que supuestamente tenía evidencia, o sea, y eso fue, o sea, yo cuando escuchaba todas esas cosas, muy aparte que estaba en shock, me iba, o sea, es un sentimiento que realmente no se lo desea a nadie porque te rompe, pues, ¿no? Y sí fue bastante duro poder conocer esa cara de la persona en la cual yo crecí, vi como un segundo padre, y cuando mi familia me da la espalda, eso fue lo que más me dolió. Te culparon, no te creyeron. Sí, no, y me decían, ¿por qué lo imitaste, no? ¿O por qué tomaste? Fue tu culpa. Fue mi culpa. Tú lo provocaste. Sí. Lo que le dicen a la mayoría de las víctimas. Sí, por eso era una de las cosas en las cuales a mí se me complicaba contarlo, pero creo que no es justo, ¿no? Vivir con esto.
Actualmente tengo el apoyo obviamente de mis padres, de mi pareja. Estoy tratando de reconstruir mi propia familia, Claro. que es lo más importante para mí. Así que lo que yo quiero ahora, y estoy aquí, es por justicia por mí y por las otras víctimas que seguramente existen de este señor. Pasemos entonces, lo lamento mucho, Trilce, a la etapa penal y legal de este caso, porque es muy cuestionable cómo se han llevado a cabo todas las instancias. Además de estos testigos, había videos. Este testigo que mencionamos, en el momento de que llega al departamento, empieza a grabar con su Graba celular. todo. Hay evidencia de que hay una mujer en estado de inconsciencia, semidesnuda o desnuda, un hombre que es su familiar, un hombre mayor que es su familiar directo, que está consciente, que está en una posición agresiva y que también está semidesnudo, ¿ok? Ahí había la primera evidencia, además de la forma en la que él empieza a reaccionar, etcétera. Luego, tú tenías heridas, tú estabas herida, te habías Estaba roto el con labio. el labio roto. Ok, Sí. ahí hay evidencia de que además hubo violencia física. No me van a decir que consentir una relación sexual bajo violencia no es una prueba evidente de que ha habido abuso, o por lo menos que debería ser tomada en cuenta de que ejerció violencia física en tu contra. Y algo que es problemático es el examen de médico legista que se realiza después. ¿Y por qué? Sí. Y ya tú me vas a explicar a detalle esto, pero hay un problema con la tipificación del delito, que se asume que es violación de persona en incapacidad de consentimiento, pero se estima en grado de tentativa. Es decir, como si él lo hubiera intentado, pero no lo hubiera hecho, lo cual puede disminuir su situación y las consecuencias que tiene. Y lo que tú señalas y lo que tú sostienes es que no se trató de ninguna tentativa, que hubo, Claro. y tienes toda la razón, si es que esto se configuró, entonces hubo abuso sexual. Sí, de hecho, cuando salimos del médico legista, bueno, cuando estábamos dentro del médico legista, él se me acercaba, me decía, mami, ¿por qué estamos aquí? ¿Él estaba cerca a ti durante sí, el la examen? policía, O sea, ¿cuál es el protocolo de...? No cumplió el protocolo, ¿no? Él se me acercaba mientras yo esperaba que pase el médico legista, se me acercó a mi lado esposado a decirme, mami, ¿por qué estamos aquí? Ha sido una equivocación, vámonos ya a casa, mira todo lo que estoy pagando por querer venir a tu casa. Y yo solamente estaba con la cabeza echada tratando de decir, sí, tío, sí, pero todavía está en shock, ¿no? Y cuando salimos del médico legista me llevan obviamente en camionetas separadas, y cuando la policía agarra el documento le muestra a su colega que estaba delante, porque yo estaba atrás, veo que marcan donde la tercera línea dice si relaciones recientes, ¿no? Entonces lo marca eso, le avisa a su colega porque le estaba apresurando y era casi medianoche. Entonces llegamos a la comisaría, después de 2 horas lo sueltan, grabamos también la salida de él, no sé si obviamente la fiscalía también lo tiene. Y después ya de varias semanas, cuando me llamaron a dar un testimonio completo a la comisaría de Miraflores, me muestra en el documento porque decía tentativa. Entonces yo digo, ¿pero por qué tentativa? El abogado de ese entonces que me estaba representando me muestra en el documento y se ve como una especie de copia, pero también subrayado la misma línea que yo vi, pero decía anteriores, ¿no? Como relaciones anteriores y ya no recientes. Algo que es muy importante. Muy importante, sí. Entonces yo agarré con el abogado, busqué el nombre del oficial que mostró el documento, que me acompañó esa noche a médico legista, me acerqué a ella porque le había tomado foto y me dijo que no podía mostrarme, que no era parte del protocolo y que ya había borrado esos archivos de ese celular cuando había pasado solamente semanas. Entonces dije, bueno, aquí lamentablemente no voy a poder lograr nada. Y sumándole, Manuela, que cuando él estaba en la comisaría todo el mundo lo trataba de colega. Recordemos, no es un detenido. ex policía. No detenido, no presunto o agresor, sino como colega. Como además tratarían a cualquier persona, ¿no? Pero en este caso alguien que aparentemente entró con privilegios, donde todos lo saludaban, no solo es abogado, es ex policía, y el hecho de que una persona implicada en un delito así de grave, que además la policía entró al departamento, o sea, habían estado presentes, había flagrancia en ese momento, Sí. y que lo traten de colega. Y además que el documento que te llegué a enviar, la fiscalía hace un llamado de atención a los comisarios, al A ver, lo comisario tenemos de por aquí Miraflores. para poder leerlo. Leámoslo juntas. ¿Es este? Sí, ese es. A ver, chicas, desde ¿no la lo parte de pueden arriba. agrandar un poquito para poder leerlo? ¿En qué parte está? Desde arriba.
Remitimos por la comisaría de Miraflores. Acá está, dispone oficiar a la Inspectoría General de la Policía Nacional de Perú para que aperture la investigación administrativa pertinente y de ser el caso imponga la sanción disciplinaria que corresponde debido, y ojo a esto, a la falta de diligencia en su actuar y su inoperancia. Exhortar al comandante encargado de la comisaría de Miraflores a instruir a su personal a fin de que cumpla con las disposiciones emitidas. Claro, entonces el Ministerio Público hace un llamado directamente hacia cómo se dio la intervención en esa comisaría y de hecho pide que Inspectoría abra una investigación. ¿Sabes si se llevó a cabo? No, además ni siquiera se llevaron la ropa que se quedó ahí, absolutamente nada. Yo llegué después de varias horas de la comisaría, llegué a mi casa. No solo destruida yo, tuve que recoger yo mis propias prendas que se habían quedado ahí en mi cocina. Entonces llegué yo destruida, a una casa también destruida, con absolutamente todo destruido. Con tu vida destruida también de paso. Lo lamento mucho, Trilce. En cuanto a volvamos al tema de la fiscalía, ¿no? Supuestamente entonces se abre una investigación fiscal, se te designa a un abogado del Centro de Emergencia Mujer. Sí, el doctor Céspedes, en el cual sí, él es un abogado obviamente del Ministerio de la Mujer que ve también muchos casos. Yo entendía además pues el poco tiempo que quizás iba a tener como disposición para mí, pero sí estaba al pendiente en que cualquier notificación que llegaba a mi correo o le llegaban a él me hacía saber por WhatsApp, pero hace ya casi un año dejé de tener comunicación con él y el último documento fue que me envió que íbamos a entrar a juicio oral. Lo tenemos también, un documento del año 2025 sí, donde se supuestamente estipula, se dispone la apertura del juicio oral, pero no se te informó más. No se me informó más y yo tuve que buscar información por mi cuenta. Sí, ese fue el documento que él me envió. Y recién ayer, hace unos días me enteré que lo despidieron del Ministerio de la Mujer. Hace ya un buen tiempo, me dice, no saben desde qué fecha exactamente, pero que mi caso pasó como a un asistente social que tiene muchos casos y que no se da abasto. Y yo recién me enteré de eso. Hace un año que no sé si de repente ya se llevó a cabo el juicio oral y no me notificaron nunca o no sé. ¿Cómo es que también el Estado, que es quien dispone del accionar de estos abogados de oficio, no es quien informa a la persona a la que está representando que se va a derivar su caso a otra persona, que la persona ya no trabaja más? Porque incluso yo creo que debería haber hecho esto el abogado mismo, pero si él omite hacerlo una vez que ya no pertenece a la institución, es el Estado quien tiene la obligación de darte a ti la cara y decirte, mira, su caso va a seguir su rumbo, pero con un nuevo representante, es este, se derivan los actuados a tal persona, comuníquese con esta persona. Sí. Ni te enteraste. No, si yo no buscaba, no vi la forma de cómo enterarme realmente cómo va la situación, pues no... Nunca hubiese sabido que no tengo abogado. Claro. Imagínate, de un caso que estoy esperando casi 2 años, que se haga justicia, no tengo quien represente esta situación y que capture, no sé, que se haga algo frente a esta persona, ¿no? Porque es frustrante tener que hacer tu vida normal y luego de un momento a otro recordar que fui agredida y que esa persona sigue libre como si nada hubiese pasado. ¿Qué sabes del señor Ulderico Dani Martínez Sierra? Actualmente no sé nada. Sé que su dirección cambió porque durante todo el tiempo que he tenido un trato con él sabíamos dónde vivía porque hemos compartido muchas cosas, hemos ido a su casa y viceversa, pero sé que ha cambiado de dirección, de ahí no sé más, pero en internet, si no me equivoco, quiero decir, sigue haciendo su vida como si nada, está en el país, o sea, sabemos porque por lo menos continúa dentro de la región geográfica en la que se hizo la denuncia, porque si no hubo ni siquiera un impedimento de salida del país, absolutamente nada. No hubo nada, es una persona que ya podría bien haber fugado y olvidarse de este caso. Sí, yo, bueno, googleando también, buscando su nombre, que es lo que me salía de repente de internet, y lo último que me salió hace 3 semanas de un caso Karen Herrera, tras años de disputa de herencia, por ejemplo, dice el titular, donde esa persona, este mismo agresor, denuncia
que la familia está denunciando a esta persona, quien habría sido beneficiado con un monto bastante grande, casi 40.000 soles, por engañar a la familia, ¿no? Es lo último que Una acabo de denuncia buscar. reciente. Sí, en su de contra. este año, en su contra, por haber agarrado el dinero de una familia que lo había contratado para que lo represente, ¿no? En un caso, Karen Herrera se llama, toda pero una es lo joya. único que sé. Mira, ¿cómo puede ser posible entonces que una persona que es capaz de violentar a su propia sobrina tenga el derecho de seguir ejerciendo la abogacía, pero no solo eso, la ciudadanía plena como si nada, mientras que la vida de la víctima, su familia, es la que se ha quebrado por completo? Tú, me imagino, bueno, no me imagino, lo sé porque hemos conversado antes, lamentablemente también compartimos un episodio muy doloroso. Me estoy refiriendo al caso de nuestro acosador en común, Yalmar Enrique Lainez Sánchez, pero que te lleva a ti a estar en un estado de suma fragilidad psicológica. ¿Tú has recibido apoyo en ese sentido? ¿El Estado te otorgó tratamiento psicológico? No. No, absolutamente nada. Y creo que cuando pasamos ese episodio hace 2 años también, que unimos fuerzas, yo en lo posible, porque también paralelo estaba llevando esa situación Por que supuesto. recién había pasado, entonces te imaginas todo el colapso sentimental, mental en la que yo me atravesaba, porque cuando pasó eso yo no sabía si continuar con mi vida, no sabía qué más hacer, o tenía una especie de fobia, incluso hasta de salir. Sabes que estar frente a una cámara tampoco es fácil, entonces, y yo también trabajaba así, y como que se paralizó por un momento absolutamente toda los futuros o los planes que yo tenía, ¿no? Pero gracias a Dios yo he sabido encontrar tranquilidad dentro de todo y agarrar fortaleza, ¿no? Fortaleza, que creo que es lo más difícil, pero tengo muchos motivos como para estar ahora sentada y demostrar, sobre todo ahora a mi familia, que soy una mujer fuerte, y que este agresor, Ulderico Martínez Sierra, en algún momento va a pagar por lo que hizo. Y yo voy a luchar hasta que eso pase. Si él creyó que pues me había callado y que me había dejado destruida y que no iba a pasar nada, porque sé que eso es lo que él pensó, pues se equivocó. Vamos a poner la imagen, por favor, de esta persona que está denunciada y con un proceso en curso por haber abusado sexualmente de su propia sobrina. Se trata de Ulderico Dani Martínez Sierra, quien de alguna manera ha logrado burlar a la justicia a lo largo de estos años, porque la justicia sí se lo ha permitido. Tampoco es que haya tenido que hacer muchas maniobras, la justicia le ha allanado el camino para que hasta el día de hoy esta denuncia tan grave no haya ni siquiera llegado a la etapa de juicio oral y él pueda seguirse libre, siendo un peligro con este tipo de antecedentes. Y es padre de familia, tiene hijas, tiene hijos, y a veces te preguntas, ¿no?, cómo en el caso de mi familia pudo haber abrazado o creído una versión por parte de él, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a tomar valor después de varios días y a poder asimilar lo que me había pasado y poder llamar a uno por uno de mi familia para contarle realmente lo que había pasado desde mi boca, a los pocos días de haber hecho esa valentía, creo yo, en su momento, empezaban a subir historias en redes sociales junto a él, en reuniones familiares, ¿no? Entonces fue mucho el dolor y preocupación también, porque normalizar, seguir conviviendo con un potencial agresor, un depredador, creo que es muy peligroso, y normalizar sobre todo ese tipo de reuniones, ¿no? Y por las niñas de tu por mis familia, por primas, las niñas de sí, cualquier entorno al que una persona sus sí pueda hijas. estar cerca. Trilce, ¿cuál es tu pedido a las autoridades en este momento que has juntado el valor y el coraje suficiente para denunciar nuevamente esto? Que nuevamente revisen el caso, de que contacten a este oficial que me acompañó a medicina legal, que no se notifique por un intento, ¿no?, de abuso sexual, sino que realmente tomen cartas en el asunto y que puedan verificar y al menos dar un impedimento de salida del país a ese señor hasta que termine todo este proceso, y que no se haga más lento todo esto, ¿no? Pues son casi 2 años y, como dices, Manuel, todavía no se llega ni siquiera a juicio oral. Yo ahorita, gracias nuevamente por brindarme este espacio,
no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero creo que es necesario, ¿no? Y a la justicia que realmente, y sobre todo el Ministerio de la Mujer, que puedan comunicarse conmigo para decirme quién me va a representar ahora, si voy a tener abogado o no, o mejor busco por otro lado un abogado particular para que pueda pues asesorarme o apoyarme en esta situación, porque imagínate, si mi caso está así, que ha tenido alcance a medios de otra manera, ¿qué otros casos más el Ministerio de la Mujer ha abandonado? Y es la realidad de millones de ciudadanos que lamentablemente confían en este oficio que otorga el Estado a un defensor público. Entendemos que tienen muchos casos, etcétera, pero cada caso es importante. Cada persona se merece el respeto del seguimiento, de la atención oportuna, de la empatía de la que muchas veces estos funcionarios carecen. Te agradezco mucho el que estés aquí. Eres una mujer sumamente valiente, corajuda, te admiro mucho porque no es nada fácil estar haciendo lo que estás haciendo. Me alegra verte saliendo adelante, formando tu propia familia como te mereces. Espero que después de todo el dolor puedas encontrar paz, seguridad, pero sobre todo lo que te mereces, que es justicia. Y Ojalá. Te agradezco mucho que estés aquí. Y sabes que vamos a acompañar desde este espacio siempre tu lucha. Muchas gracias. Gracias a la República también, porque es uno de los pocos medios que me ha escuchado y ha podido difundir esta noticia que para mí es importante, para mí y mi nueva familia, ¿no? Sí. Y justicia contra este hombre. Eres valiente, Trilce. Estamos juntas en fuerte esto. siempre, Manuela. Como lo estuvimos una vez, lo estaremos todas las veces que sea necesario. Y lamentablemente que las mujeres tengamos que pasar esta situación, pero aquí estamos para tratar de cambiar un poco la historia. Y por lo menos que se sepa que entre nosotras nos tenemos y que no nos vamos a quedar calladas. Muchas gracias, ha sido Trilce Reyes, ya regresamos. Gracias. Si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Que el cambio suene, 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 suene. Que el cambio crece. El aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso. Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas. Bien, ya estamos de regreso y también nos ha llegado información de último minuto. Abríamos el programa anunciando la denuncia de Denise Miralles, quien había sido durante solo 3 semanas presidenta del Consejo de Ministros del gabinete de José Balcázar, presidente interino, y tenemos ya el anuncio de quién ocupará su lugar. Se trata de Luis Enrique Arroyo, ya sacó la noticia de la República, es el nuevo primer ministro de José María Balcázar en reemplazo de Denise Miralles. Alguna de la información rápida que hemos podido obtener así a un vistazo inicial de su perfil y de su trayectoria, ¿no? Se trata de alguien con formación militar, es general de división en retiro del ejército y dice aquí, hasta este momento era ministro de Defensa del mismo gobierno y antes había sido jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Es general de división en retiro del Ejército del Perú, ha comandado la 3ª División del Ejército en Arequipa y la 5ª División en Iquitos y cumplió funciones en la zona
del BRAEM. Ha sido jefe de Indésico, como acababa de mencionar. Se encargó de coordinar preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias en el marco de la gestión de riesgo de desastres, experiencia que luego llevó al Ministerio de Defensa. Durante su paso por la Quinta División en Iquitos, fue procesado en el 2022 en el Fuero Militar Policial por el delito de exceso en el ejercicio del mando, junto con el entonces general César Díaz Peche. El caso forma parte de su historial castrense. Lo anuncian ya algunos de los medios que rápidamente están juntando toda la información que puedan obtener de quién ahora va a representar el cargo de la mano derecha. Se va a ocupar de ser la mano derecha del presidente interino José Balcázar. Tenemos entonces ya la información. Es el cargo que ocupa ahora Luis Arroyo, con formación castrense y militar, y con este antecedente que les acabamos de informar, que por supuesto pues es información que va llegando de manera rápida y a la que seguiremos pendientes. Probablemente ya mañana podamos ahondar un poco más de la información verificada que tengamos sobre el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Voy a pasar al siguiente tema. Sé que todavía no hemos logrado entablar comunicación directa con la persona que nos iba a acompañar. Vamos a ver si lo logramos, pero de todas maneras quiero mencionar lo que está pasando porque me parece una injusticia y me parece un caso que necesita que otros medios y otros espacios empiecen, por favor, a darle visibilidad. Un maestro, un docente, una persona que trabaja para el Estado, sabiendo todo lo que esto implica, pocos sueldos, pocos beneficios, jornadas agotadoras, ha desaparecido. Ha desaparecido mientras se trasladaba a enseñar a niños de una comunidad aguajún muy alejada en la Amazonía, mientras que el vehículo en el que iba, que se conoce como el Pucu Pucu, tuvo un accidente. Se trata de Francisco Orihuela, que viajaba durante horas desde su natal Huancayo para enseñar a niños de la comunidad aguajún en Pampaenza. Tenemos el oficio que compartió ayer la congresista Flor Pablo, que daba anuncio de esta situación que está atravesando la familia de un docente del Estado. A ver si lo pueden poner un poquito más grande, chicas, para poder leerlo. Bien, entonces ella estaba haciendo aquí un pedido al ministro del Interior para que, por favor, y es el mismo pedido que hace la familia, las autoridades se involucren en la búsqueda de Francisco Ricardo Orihuela, de 45 años de edad, que dice ahí, bueno, cuenta un poco en el distrito de Condorcanqui. En la fecha 15 de marzo, la Comunicación Sectorial PNP de Condorcanqui solicitó a la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial del Amazonas que, con carácter de muy urgencia, requiera personal especializado para la búsqueda y el rescate. Sin embargo, esto no ha sucedido y lo vamos a escuchar en breves instantes directamente desde el testimonio de la cuñada del profesor desaparecido Francisco Orihuela, que nos dice que ha sido su esposo, el hermano del docente, quien ha tenido que liderar esta búsqueda completamente solo, sin respaldo de las autoridades. Tenemos incluso un video que nos envió la invitada, la señora Elita Irigaoin, esta mañana, de cómo su hermano tuvo que contratar a personas de la zona para que puedan buscarlo. Vamos a ver el video, que lo tenemos por ahí. Buenos días. Bueno, este es el hermano. Vamos a escucharlo. Porque me está ayudando en la búsqueda de mi hermano. Estamos aquí en el río buscándolo. Desde el día de ayer estoy que lo busco, su cuerpo no lo encuentro. He tratado de tocar las puertas, he tratado de buscar autoridades, nadie me da la mano. He tratado de contactarme con la secretaria de la congresista Mary Infantes, congresista por Amazonas. No me contesta, por favor, congresista. Ayúdame a buscar el cuerpo de mi... Es la desesperación del hermano de Francisco Orihuela, quien está en la zona. Perdón, pronuncié mal el nombre del medio de transporte, que se trasladaba con sus propios medios y junto a un
docente más en un peque-peque, que es como una pequeña embarcación, y el transporte naufragó en el río Comainas. Ahí viajaban 3 personas. La persona que se encargaba del transporte, los 2 docentes, uno de ellos identificados como Walter David Román, quien sobrevivió gracias a que se pudo aferrar a un bidón que hizo que eventualmente pueda recibir ayuda. El motorista llegó a la orilla, mientras que de Francisco Orihuela no se supo nada más. Esta forma rústica y un poco con sus propios recursos es a lo único a lo que ha podido acceder la familia de un docente que representa al Estado y que además encarna la situación que atraviesan a diario docentes y estudiantes en zonas rurales, donde hay ausencia de Estado y donde, luchando por su derecho a acceder a la educación, ven expuestas incluso sus propias vidas. Tenemos conectada ya a la señora Elita Irigoyen, quien está por llamada telefónica. Señora Elita, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Señorita Manuela, muy buenas tardes. Gracias por comunicarse con nosotros. La verdad le agradezco mucho. Mi esposo que está allá, su familia lejos de Huancayo, no pueden trasladarse a seguir con la búsqueda de mi cuñado. De las autoridades hasta el momento no tenemos el apoyo, a pesar que hemos pedido encarecidamente, con lágrimas en los ojos. Les pedimos, así como ve ahí, observa el video de mi esposo, él está solo allá. No tenemos la ayuda, las autoridades se hacen las orejas sordas de no escuchar, no tomar atención, no ver a las publicaciones que hacemos de la desesperación de mi esposo. Agradezco mucho a los ciudadanos de allá de la zona que le están apoyando, pero no es suficiente. Necesitamos más, necesitamos helicópteros aéreos que lo busquen con dron. A muchos hacen eso. ¿Y por qué a mi cuñado no le dan esa ayuda para encontrarle su cuerpo? ¿Por qué nos abandonan así? Yo, señorita, la verdad, necesito la ayuda para mi esposo, para que encuentre a su hermano y él pueda regresar también a descansar. Él se siente cansado ya, así como lo veo hoy día. He tenido otro video de mi esposo y acá más adelante le voy a enviar de cómo él se siente cansado. Gracias a las personas que lo ayudan, pero no es suficiente, señorita. Justo hoy he hablado con un mayor, algo así, de la policía de rescate. Hablé en la mañana, eso de las 8 a 9 de la mañana, me dijo que estaba en Chachapoyas. Okay. Luego le he vuelto a llamar eso de 11 a 12 del mediodía. Me dijo que recién estaba saliendo, que para allá está lejos, que estará llegando en la tarde. Posiblemente mañana recién empezarán a salir. Ellos no tienen ninguna información, no saben ni por dónde ir, ni a dónde llegar, ni cómo empezar a buscar. Yo he tenido que darles información a lo que sé, porque yo en realidad también no conozco por ahí sus lugares, desconozco muchas cosas de lo que hay por ahí, de lo que pasan esa gente por ahí, de lo que está pasando mi esposo, y la verdad le pido encarecidamente a usted, señorita periodista, que nos apoye en dar con las autoridades del más allá, o sea, no solamente de acá de la zona, sino de ahí de Lima, a los congresistas, al mismo presidente, que por favor nos apoyen. Eso es lo que queremos, señorita, que se toquen el corazón, que no seamos olvidados con esto que nos pasó de mi cuñado, que no llegue a pasar a más. Créame que duele, se siente, duele. Lo sé, señora Elita. Es injusto porque además hablamos, y lo decía yo en un inicio, de un docente que pertenece al Estado, ¿no? Que trabaja para el Estado, allí donde muy pocos docentes quieren ir, en una zona sumamente alejada en la que usted me contaba anoche. Tiene pues una pequeña cabañita donde vive él solo durante mucho tiempo y lamentablemente se trasladaba para cumplir con estas labores cuando la embarcación naufragó y ahora no sabemos nada de él. Vamos a regresar con usted en solamente unos instantes, pero antes de eso voy a lanzar la franja electoral. Señora Elita, gracias por la espera. Regreso con usted. Hay una parte en la que hay un oficio que se entrega de manera formal a la policía de Amazonas solicitando su presencia en la búsqueda de Francisco Orihuela. Usted me contaba que hasta el momento no ha habido ningún operativo de búsqueda. No, hasta el momento, señorita, no. Yo he presentado allá en Chachapoyas una solicitud solicitando ayuda, también allá en Nieva. Pero mire, hasta el momento nada, nada.
Mi cuñado ha perdido la vida yendo a su labor de trabajo. Él es un trabajador del Estado. ¿Y por qué no nos apoyan las autoridades? ¿Por qué no nos apoya el Estado, señorita? Él ha ido a hacer su labor de trabajo, no ha ido a pasear, no ha ido quizás por gusto a esos lugares, él ha ido a cumplir su trabajo, a enseñar a esos niños que son abandonados, que no les interesa el Estado, las autoridades no toman interés en buscar, en preguntar cómo se trasladan los profesores, cómo se trasladan esos alumnos para llegar a sus colegios. Y yo viendo sus videos, señorita, créame que es penoso, de verdad es penoso que las autoridades, los congresistas, el mismo presidente, no les importe. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Hemos pedido ayuda a la congresista, la señorita Mary Infante, tampoco no nos ha apoyado. Solamente unos cuantos mensajes que me prestó su secretaria y hasta el momento nada. Es la congresista que en teoría representa la región, ¿verdad? Exacto, la misma. Ella es, sí. Una congresista que fue elegida para representar a las comunidades del Amazonas, que no solamente tienen estas, sino muchas otras problemáticas, y que la única respuesta que han obtenido ha sido de la congresista Flor Pablo. Sí, por ella es que usted me llega a contactar a mí. Así es. Por la señora, la congresista, ya que le han enviado el documento, señorita. Por lo tanto, yo pido justicia también, porque aparte de eso se tiene que investigar qué es lo que pasó con mi cuñado, por qué lo enviaron tan lejos. Allá también tienen que investigar todo eso, señorita, ahí en la UGEL, que se llama un sitio de Huampami. Se tiene que investigar todo eso y la ayuda, señorita, el apoyo que lo necesitamos urgente. Queremos encontrar el cuerpo de mi cuñado, señorita. Por favor, se le pido. La familia está pidiendo que se involucren las autoridades, el ejército, a quien corresponda, ¿no? Para que puedan liderar la búsqueda dentro del río Comainas, que fue la última vez en la que fue visto con vida Francisco Orihuela. Sí, señorita, yo el viernes de la noche hablé con mi cuñado. Él me llamó, me dijo que se iba a ir lejos. Había caminado ya aproximadamente unas 4 o 5 horas de camino. Se llamaba un Cerro Guadalupe, donde él había caminado. Había llegado a ese lugar y de ahí tenía que salir la mañana del día sábado, la madrugada, por agua. La distancia no me dijo qué distancia, qué tiempo estaba para llegar a su lugar de trabajo. No me dijo, pero la cosa es que a las 7:15 de la mañana se chocó ese peque y volcó y mi cuñado desapareció y hasta el momento no tenemos ayuda de las autoridades, no nos hacen caso. Yo incluso a Bagua Grande me he ido, un periodista me ha entrevistado, ha estado por las redes sociales y nada, o sea, nada, de nada sirve ya publicar, de nada sirve, o nada, el Estado no, las autoridades. Nada, señorita, no sé por qué esperan tanto papeleo, tanto trámite. ¿Qué más pruebas quieren? Si ya tienen videos, tienen pruebas que no lo encontramos, que necesitamos ayuda. ¿Y por qué no hacen su trabajo? Es su responsabilidad de ellos, señorita, en ayudar, en apoyar. Por algo llegan a un cargo, no es... Y si llegan a un cargo, quizás es por los ciudadanos también de las zonas rurales, de los pueblos alejanos. También somos personas, somos humanos, señorita, no solamente en las ciudades, sino también en los campos. Deben apoyarnos, señorita. Eso es lo que pedimos de parte de su familia también, de mi suegra, su mamá, de mi cuñado, que ya está en una edad avanzada. Ella pide a su hijo que se lo lleven allá, que se lo busquen, encuentren y se lo lleven para que le den una cristiana sepultura, así como se lo merece, señorita, como un trabajador del Estado. Señora Elita, una pregunta final. Usted me contaba, bueno, primero que la única manera de llegar a esta comunidad era por vía fluvial, la única manera era atravesando el río Comainas, pero que los profesores mismos tenían que gestionar, coordinar y pagarse el transporte para llegar a estas comunidades alejadas, que el Estado no les da ningún tipo de garantía ni solventa el cómo van a llegar hasta allá. Sí, sí, señorita, justo eso le iba a aclarar. Lo que pasa es que ellos mismos tienen que gastar de sus bolsillos y lo poco pagados que son. Mírese lo que se arriesgan su vida. Mi cuñado perdió la vida, perdió su vida y no cruzan, señorita, no cruzan el río. Ellos surcan el río. Es como que nos vamos en carro de acá a 3, 4 horas por pista. Ellos así se van, todo por agua, señorita. Como si fuera una pista, así se van por el agua. Y en esos tiempos esos ríos están cargados. Y aparte que se van por agua, todavía bajan en algún lugar
y de ahí tienen que caminar 5 o 6 horas, 7 horas, 8 horas, y de ahí nuevamente tienen que llegar a un sitio ahí, nuevamente coger esos pequepeques y transitarse así igual por agua. ¿Y por qué el Estado no les apoya? O sea, para el tiempo que viajen los docentes, ¿por qué no les da una vía aérea? ¿Por qué hasta el momento no hacen una carretera, una pista? ¿Por qué no investigan todo eso? ¿Por qué no investigan las zonas? Si hay por dónde que hagan carreteras, hagan pistas, señorita. Eso es lo que deben hacer también para los estudiantes, para los alumnos. Ellos también arriesgan su vida, también se van por agua a estudiar a esos colegios. Todo eso, señoritas, se debe investigar y deben tomar cartas en el asunto. Ustedes como periodistas, hacen llegar, ¿no? Esto, avisan, ¿no? Es como un comunicador, no sé de otra manera expresarme, quizás porque somos del campo, no conocemos, no sabemos, le pido Descuide, disculpas. no tiene de qué, señora Elita. No sé cómo expresarme, pero yo sé que usted sí me entiende de la manera como le quiero decir. El Estado debe apoyar así, deben ayudarnos. Y ustedes también lleguen, esto yo quiero que llegue a los canales de televisión América, al Canal 2. Por ejemplo, en el Canal 2 sale ahí un número de WhatsApp para comunicarnos cualquier ayuda. Yo le he guardado, le he sacado ese número del canal. También les he escrito al WhatsApp, por favor, pidiendo ayuda. Llega el mensaje, sí, pero más no lo ven, o lo verán, pero no nos dan importancia. Hasta donde yo sé, señorita, que soy del campo, sé que ese Canal 2 es del Estado. ¿Y por qué no nos hacen caso a la gente acá del campo? Bien, señora Elita, le agradezco mucho que haya tenido el espacio para poder contactarse con nosotros. Sí, yo vi el caso a través de la congresista Flor Pablo y me pareció de suma gravedad porque es triste, es injusto que le pase a cualquier ciudadano, pero es particularmente lamentable que le pase a un docente que se está trasladando para darle educación a esos niños donde el Estado no llega, donde no se hace presente, que atraviese condiciones adversas, que acepte un salario muy por debajo de lo que merecería o de lo que debería obtener y que además de todo esto, dada una situación como la que está atravesando su familia, los abandonen, no haya presencia de ninguna autoridad en la búsqueda de su cuñado. Desde aquí hacemos un llamado urgente a que el Ministerio de Educación se pronuncie. Se trata de un docente del Estado. Y bueno, en medio de toda la controversia política también que lo haga la presidencia del Consejo de Ministros. Le agradezco con mucho su tiempo, señora Elita. Estaremos en contacto para saber el desarrollo del caso. Gracias, señorita. Espero que no sea su última llamada. Espero que me contacte el día de mañana para seguir informándole cómo va, si las autoridades están llegando, si es que nos van a ayudar, porque el comisario me dijo, ese jefe de policía de rescate me dijo que posiblemente el día de mañana estén saliendo al rescate. Bien. Y también ellos tienen que, allá en la zona, mi esposo tiene que ver cómo que se trasladen a la búsqueda. No tienen sus propios medios de traslado, o sea, ¿cómo le explico? Muchos gastos. Chalupas necesitan combustible, demanda de muchos gastos. Necesitamos también ese apoyo a las autoridades que nos apoyen con eso, a la municipalidad de allá de Cenepa. Por favor, haga usted un llamado que apoyen, ¿no? Al alcalde. No apoyan, no están apoyando con nada. Distrito del Cenepa, Condorcanqui, ¿verdad? Exacto, sí. Listo. Esos lugares que se dicho. Bien, señora Elita, muchas gracias. Entonces, ha sido una familiar directa de Francisco Orihuela, el profesor que está desaparecido desde el día sábado, cuando se dirigía a darle educación, a instruir a niños de la comunidad Aguajún que están en una zona sumamente alejada. Tuvo que, junto a otro docente, gestionar por su propia cuenta, invertir de sus propios recursos para trasladarse por la única manera de llegar, que es fluvial, cuando el transporte tuvo un naufragio. Durante ese accidente, 2 de las personas lograron sobrevivir, pero este docente, Francisco Orihuela, desapareció. La familia lleva días pidiendo ayuda de las autoridades para la búsqueda de, aunque sea la policía de Amazonas, de la zona del distrito del Cenepa en Condorcanqui. No se ha acercado una autoridad.
El Ministerio de Educación no ha dicho absolutamente nada, pese a que ya una congresista ha hablado sobre el tema y ha pedido al Ministerio del Interior que por favor se involucren en la búsqueda. Estamos hablando de un ciudadano, sí, pero también de un docente que, pese a toda la adversidad que implica el traslado, quiso llegar a impartir el derecho de la educación para estos niños, y que no es justo que sea abandonado él y su familia de esta manera. Bien, vamos a ir cerrando ya con lo que les decía. Nos va llegando la información de Luis Arroyo y un poco más de esta controversia, que en realidad no es una controversia, es una denuncia en la que se vio involucrado. Acá dice que fue procesado en el 2022, como les contaba, por el delito de exceso en el ejercicio del mando, previsto en el Código Penal Militar Policial, por actuaciones durante su periodo como comandante de la 5ª División en Iquitos. Ojo aquí, porque hubo una sentencia dentro de este fuero. Ambos generales fueron inicialmente condenados a 3 años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de 10.000 soles. Sin embargo, la Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial admitió los recursos de revisión y, tras un nuevo análisis, determinó que no existía prueba de responsabilidad penal. Ambos resultaron absueltos y libres de cargos. En una época en la que estamos, como en la que estamos, previo a las elecciones, y además con la cantidad de pendientes que tiene el gobierno peruano con las familias y los deudos precisamente de la represión policial y militar durante las últimas protestas, sin duda llama la atención que la elección para ser la mano derecha de Balcázar y ser la cara, el rostro visible del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, sea una persona con formación castrense y con este tipo de antecedentes por excesos durante su actuar como militar mientras estaba en Iquitos. Nos puede ir diciendo mucho sobre el rumbo, la actitud que tomará este gobierno con respecto a todos estos casos que aún siguen pendientes. Bien, vamos a cerrar con algunos comentarios el día de hoy, martes. Jimena Muñoz: no estamos pidiendo favores, sino que el Estado haga su trabajo. Así es, y esto aplica para cualquiera de los 2 casos que hemos abordado el día de hoy. Ledoc dice: qué vergüenza que los profesores tengan que solventarse su traslado. El Estado no debe solo ayudar, sino que debe hacerse responsable. Roger Castro nos dice: like y compartido. Todos los programas y casos siempre merecen alta difusión. Este espacio es un bastión. Gracias, Manuela Camacho. Gracias a ti, Roger Castro, por conectarte con nosotros esta tarde. Y Jorge Gorriti le dice a Trilce: vamos a apoyarte y hacer difusión hasta que la justicia nos escuche. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos aquí el día de mañana en Fuerte y Claro a las 3 de la tarde. No me puedo despedir sin antes recordarles que le den like, compartan el programa y se suscriban. Y nos reencontramos mañana. Chao, chao.